Muy bien, muchachos. El siguiente tema que vamos a discutir, el sexto tema de nuestra clase, es fisiología de la ventilación. El formato que voy a utilizar para este video es un poco distinto. Quiero usarlo también para ver cómo ustedes pueden responder a este formato y quiero que nos digan cuando discutamos de estos temas y de estos videos, qué tal les pareció este formato versus el formato que estamos utilizando ahorita. Este formato es particularmente costoso de hacer y es más fácil hacer el otro formato el que van a ver ustedes hoy. Y por lo tanto es posible que sea más aplicable a los temas en general o la mayoría de los videos cuando hagamos nuestra biblioteca completa de videos. Por favor véanlo y díganme qué piensan. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a discutir el concepto de ventilación. Ventilación es el proceso por el cual aire fresco, trayendo oxígeno, entra hacia los pulmones y aire con CO2 sale de los pulmones hacia el ambiente. La ventilación lo vamos a calcular como ventilación minuto, o también llamado volumen respiratorio por minuto. Esto está compuesto de lo que llamamos el volumen corriente o el volumen tidal, que es la cantidad de aire que respiramos cada vez que inhalamos y exhalamos, multiplicado por la frecuencia respiratoria. Es decir, si nosotros queremos aumentar el volumen respiratorio por minuto, podemos respirar más profundo y así incrementar el volumen corriente, o podemos incrementar la frecuencia respiratoria y así aumentar la cantidad de veces por minuto que movemos ese volumen corriente. Piensa por lo menos cuando haces ejercicio. Lo más ejercicio que haces, lo más duro que respiras, tanto profundidad como por frecuencia. Volviendo a nuestro ejemplo del ejercicio, cuando nos ejercitamos, los músculos producen CO2, que tiene que ser eliminado, y consumen oxígeno, que tiene que ser transportado hasta el músculo. Por esta razón, aumentamos nuestro volumen respiratorio por minuto para satisfacer las demandas metabólicas. En gente normal, la ventilación ocurre cuando los músculos respiratorios se contraen. Por eso, si ustedes se acuerdan de anatomía, nosotros tenemos el músculo más importante, que es el diafragma, el cual baja cuando respiramos, al igual que los músculos intercostales, los cuales también se contraen expandiendo la caja torácica. Al hacer esto, nosotros vamos a tener nuestros pulmones en el medio, nuestra tráquea, ¿verdad? Con los pulmones en el medio. Al bajar la presión aquí del diafragma, esto genera una presión negativa dentro de los pulmones, lo cual termina trayendo aire adentro, empujando o succionando el aire. Ahora, cuando exhalamos, lo que pasa es que los pulmones, el diafragma se relaja y los músculos intercostales, estos mismos músculos de los que estamos hablando, se relajan y el aire sale pasivamente. Es decir, la inhalación es activa, la exhalación es pasiva. En una persona normal, el volumen corriente, que dijimos, la inhalación adentro y afuera de aire, es más o menos alrededor de 500 mililitros de volumen por cada respiración. Y la frecuencia respiratoria en una persona normal es alrededor de 15 respiraciones por minuto. Si calculamos esto, lo que significa que nuestra ventilación por minuto va a ser alrededor de 7.5 litros. Importante decir aquí que esto es como funciona, lo que acabamos de dibujar acá es como funciona en un paciente normal. Pero en pacientes que van a estar conectados a ventilación mecánica, como esos pacientes con coronavirus que todos vimos muchos con la pandemia, el sistema cambia. Si tú tienes a alguien conectado a una máquina, estas máquinas lo que hacen es que empujan aire adentro. Y lo que solía ser un sistema de presión negativa, se vuelve ahora un sistema de presión positiva. En estos pacientes que están conectados a ventilación mecánica, nosotros siempre podemos ajustar su volumen corriente o frecuencia respiratoria para asegurarnos de que estamos dándole suficiente ventilación para satisfacer sus demandas metabólicas. Muy bien, vamos a hablar ahora del espacio muerto. El concepto de espacio muerto habla de la ventilación que no es efectiva o la ventilación que no llega al alvéolo. La ventilación, como estábamos hablando hace un ratico, ¿verdad? Se habla de, o estamos discutiendo de el aire que entra adentro y fuera de los pulmones. Ahora, la ventilación efectiva y la ventilación de espacio muerto es como dividimos la ventilación total. Cuando nosotros estamos hablando de la ventilación por minuto, esto lo podemos dividir en
ventilación de espacio muerto, VD, y la VD viene por dead space, que es el término en inglés, y la ventilación alveolar o VA. La ventilación de espacio muerto es la ventilación en las áreas del pulmón que no participan en el intercambio gaseoso, es decir, todo el área que no es el alvéolo, o el aire que se encuentra en la tráquea, los bronquios, los bronquiolos. Todo ese aire, cuando lo movemos adentro y afuera, no está participando en el intercambio gaseoso alveolar. El espacio muerto, a su vez, se va a dividir en espacio muerto anatómico y espacio muerto alveolar. El espacio muerto anatómico se refiere a el espacio que ya hablamos que son las vías aéreas y generalmente representa alrededor de 150 mililitros de aire. El espacio muerto alveolar, por otro lado, se refiere a aquellos alvéolos que reciben aire pero no sangre y por lo tanto no pueden participar en el intercambio gaseoso. Esto ocurre normalmente en todos nosotros, pero puede ocurrir exageradamente en situaciones patológicas, como por ejemplo un embolismo pulmonar, en el cual digamos que tenemos dos alvéolos y los alvéolos tienen dos vasos sanguíneos. Un vaso sanguíneo viene para este y se va, y un vaso sanguíneo viene para este y se va. Si a uno de esos vasos sanguíneos les lanzamos un embolismo pulmonar o un coágulo en los pulmones, este alvéolo ahora, aunque está recibiendo aire, no está participando en el intercambio gaseoso porque no hay sangre pasando por este bloqueo de coágulo que hay aquí. En cambio, en el otro alvéolo sí está participando de la manera tal que oxígeno está entrando a la sangre y CO2 está saliendo de la sangre al ambiente. Entonces, esos alvéolos los cuales no participan en intercambio gaseoso lo llamamos espacio muerto alveolar. La mezcla de espacio muerto anatómico y espacio muerto alveolar se llama también espacio muerto fisiológico. Para los propósitos de nuestra discusión, cuando hablemos de espacio muerto, nos estamos refiriendo al espacio muerto fisiológico, que de nuevo es la suma tanto del espacio muerto anatómico y el espacio muerto alveolar. Muy bien, vamos a hablar ahora de la ventilación alveolar. La ventilación alveolar se refiere a aquella porción de la ventilación que llega abajo hasta el alvéolo o la zona respiratoria, es decir, aquella porción de la ventilación que puede participar en el intercambio gaseoso. La ventilación alveolar la podemos calcular como el volumen corriente menos la ventilación de espacio muerto. Si recordamos, la ventilación de espacio muerto es aquella porción de la ventilación que no participa en el intercambio gaseoso, es decir, todo lo que está en las vías aéreas. Si quitamos de un volumen corriente, digamos que un paciente, por ejemplo, tiene un volumen corriente de 500 mililitros y un volumen de espacio muerto de 150 mililitros, podemos decir que cuando ese paciente respira, su volumen de ventilación alveolar va a ser de 500 mililitros menos 150 mililitros, que es igual a 350 mililitros. Muy bien. También de la misma manera, podríamos multiplicar esto por la frecuencia respiratoria y calcular entonces la ventilación alveolar por minuto. De la misma manera, podríamos hacer lo mismo con el volumen de espacio muerto. Y podríamos decir que el volumen de espacio muerto es el volumen corriente menos la ventilación alveolar. Ahora, si multiplicamos esto por la frecuencia respiratoria, nos puede dar también nuestro volumen de espacio muerto por minuto, o nuestra ventilación de espacio muerto por minuto. Ahora, digamos que tenemos un paciente que está respirando, como el paciente que acabamos de decir, con una ventilación alveolar de 350 mililitros por vez que respira y una frecuencia respiratoria de 10 respiraciones por minuto. Entonces nuestro paciente va a tener una ventilación alveolar por minuto de 350 mililitros multiplicado por 10 de frecuencia respiratoria. Eso nos va a dar un total de 3.5 litros por minuto de ventilación alveolar. Ahora digamos que este paciente tiene una infección o tiene cualquier problema y necesita aumentar su volumen total de ventilación alveolar a 7 litros por minuto. Si se acuerdan, cuando hablamos de la ventilación, dijimos que, o ventilación minuto, dijimos que era el total de volumen corriente multiplicado por frecuencia respiratoria. Es decir, que nosotros podemos aumentar
el volumen corriente o la frecuencia respiratoria para lograr aumentar nuestra ventilación alveolar. Pero el efecto de cada una de ellas no va a ser el mismo, ya que cuando aumentamos nuestra frecuencia respiratoria, estamos aumentando las veces que utilizamos ese espacio muerto anatómico, y ese espacio muerto en general, perdón. Por lo tanto, estamos aumentando nuestra ventilación de espacio muerto. En cambio, si aumentamos solamente nuestro volumen corriente, pero respiramos la misma cantidad de veces por minuto, no estamos aumentando la ventilación de espacio muerto. Vamos a poner esto en números para que tenga más sentido. Vamos a decir que nuestro mismo paciente, este paciente que tenemos aquí que está respirando con una ventilación alveolar de 3.5 litros, vamos a decir que ahora, en este paciente, lo vamos a poner aquí en verde para que sea un caso distinto, ¿verdad? Ahora nuestro paciente va a aumentar el volumen corriente a el doble de esto. Vamos a decir que su volumen corriente de ser de 500 mililitros como era antes, él va a usar un volumen corriente ahora de 1000 mililitros. Es decir, que ahora su ventilación alveolar va a ser igual a 1000 mililitros menos 150 mililitros apenas de volumen de espacio muerto cada vez que el paciente respira. Lo que esto significa que su volumen corriente va a ser ahora de 850 mililitros. Si él sigue respirando a los mismos 10 respiraciones por minuto, este paciente ahora tiene un volumen, una ventilación alveolar. Esto decía ventilación alveolar, disculpen. Va a tener ahora una ventilación alveolar de 8.5 litros. Lo que significa que más que doblamos la ventilación alveolar al doblar la ventilación, el volumen corriente. Si este mismo paciente quisiera lograr una ventilación alveolar de 7 litros por minuto, probablemente tendría que aumentar su volumen corriente a alrededor de 800 mililitros por minuto, no completamente a 1000 mililitros. Muy bien, ahora vamos a decir que este mismo paciente queremos lograr lo mismo, pero al aumentar la frecuencia respiratoria. Dijimos que el paciente que aumentaba su volumen corriente, el espacio muerto anatómico, la cantidad de espacio muerto, de ventilación de espacio muerto, no aumentaba, ya que la frecuencia respiratoria no está aumentando. Ahora, si aumentamos la frecuencia respiratoria, cada vez que respiramos estamos ventilando el espacio muerto. Por lo tanto, estamos aumentando la cantidad de espacio muerto y vamos a necesitar tener que aumentar la frecuencia respiratoria más para compensar por esto. Por ejemplo, este mismo paciente, digamos que ahora, lo vamos a poner en azul para diferenciarlo, ¿verdad? Que su volumen corriente sigue siendo 500 mililitros, ¿ok? Y su espacio muerto sigue siendo 150 mililitros. Es decir, que la ventilación alveolar por cada respiración es igual a 350 mililitros. Si este paciente quisiera llegar a 7 litros por minuto, esta vez va a tener que completamente doblar la frecuencia respiratoria de 10 por minuto a 20 por minuto para poder lograr la misma ventilación alveolar de 7 litros. Es decir, si nosotros doblamos nuestro volumen corriente, estamos aumentando nuestra ventilación alveolar a 8.5 litros por minuto. En cambio, si doblamos nuestra frecuencia respiratoria, apenas estamos aumentando nuestra ventilación alveolar a 7 litros por minuto. Esto es importante porque en esos mismos pacientes que estábamos hablando antes, que están en ventilación mecánica, nosotros todo el tiempo estamos tratando de manejar el CO2 y el oxígeno en la sangre. Y para manejar el CO2, ustedes ya vamos a discutir un poquito más adelante, que la ventilación alveolar está directamente correlacionada con el nivel de CO2. Es decir, que estamos constantemente en la terapia intensiva tomando decisiones de si debemos modificar el volumen respiratorio o la frecuencia respiratoria, entendiendo que las ventajas y desventajas de cada uno son distintas.